Bien, les decía buenas tardes. Hoy lo que vamos a hacer es avanzar lo más que podamos. Nos queda todavía una clase más, que es el próximo martes 9 de diciembre. Y recuerden lo que habíamos hablado, entre el 9 de diciembre, martes, y el 15 voy a dejar habilitada el examen para que lo hagan cuando puedan. Y va a cerrar el 15 a las 17 horas. Y ahí entonces quienes no alcancen la promoción, la exhibición con 5 a 5, tendrán que hacer el examen final, que es un examen escrito, que va a quedar habilitado para hacer entre ese mismo lunes y el día viernes, perdón, no viernes, discúlpenme, habíamos puesto el 15. El 15 viene a ser, perdón, entre 15 al 18, que es jueves. Entre el lunes y el 15 y el jueves 18 tendrán tiempo para hacer el examen final, pues yo tengo que entregar las notas esa semana, así que el mismo viernes 19 corregiré y entregaré las notas finales. Eh, bien, queda entonces una sola solemne. Quienes logren hacer la exhibición con promedio de 5.5, hasta ahí llega nuestro curso, y después quedará entonces para quienes no alcancen esa exhibición el examen que va a quedar habilitado. Ya es un examen escrito, es decir, es un examen de 10 preguntas sobre toda la materia, que como en todos los otros casos tienen que ingresar y tienen que redactar en cada una de las preguntas que se les hacen una respuesta. No es de opciones múltiples como el caso de las solemnes que hemos atravesado, ¿no? Bueno, muy bien. Era simplemente para aclarar fechas. Nos quedan entonces la clase de hoy y la clase próxima como finales. Con eso ya estamos en condiciones de avanzar sobre los exámenes. Bueno, yo quería retomar la clase pasada. Me había quedado en el final de la tercera contracción. Denme un segundo que les comparto la pantalla. No sé dónde está. Aquí. Bueno, estimo que ahí estarán viendo. Lo que habíamos desarrollado la clase pasada es esta cuestión de la materia artística, y ustedes recordarán que habíamos hecho el siguiente esquema. Está difícil llegar a la pantalla que tengo que llegar. Disculpen un segundo. Okay. Habíamos hablado de la materia remota universal, que eran todas las cosas reales que colaboraban en la inspiración. La materia remota común, que era eso genérico que aparece en varias artes, por ejemplo el color, que lo tenemos dentro de la pintura, pero también de la escultura, en fin, el color como forma. Después vimos la materia remota propia, y ahí nos habíamos quedado en la materia remota propia cuando se estudia ya no la materia, las propiedades en general, cuando no estudiamos, perdón, la materia común, es decir, aquello que corresponde como color a la acuarela, al óleo, al, al fresco y demás, sino que ahora en la remota propia nos quedábamos con la acuarela, ¿sí? O el óleo, es decir, las propiedades y posibilidades que aparecían allí. Bien, dado que estábamos en ese caso, advertimos también la clase pasada que no es algo fácil de hacerse con ella, es decir, de hacerse con esta materia remota propia, sino que demanda bastante relación. Pusimos el ejemplo, ustedes recordarán, de El beso, esta obra de Antonio Canova, de Eros y Psique, que, bueno, desarrollamos y que ahora no es el caso volver a repetir. Y dijimos que quien no tenía esa relación
adecuada con la materia propia, el artista que lejos de dignificarla y llevarla a término, la sometía en el sentido de ponerla a su servicio, incluso en algunos casos, tomamos el ejemplo de del minimalismo, ¿no? De ir contra la naturaleza de esas materias, y hablábamos el ejemplo del hormigón, que era pesado, ¿no es cierto? Eh, hecho voladizos, ¿no? En fin, pusimos el ejemplo de este edificio que ustedes recordarán, que suelen ver. Son casos, digamos, donde la materia es llevada a un extremo que ya no la respeta, ¿no? Y esto, decíamos, puede transformar un arte en otra, desnaturalizándola, como el caso de la escultura prácticamente transformada en teatro, ¿no? Por supuesto, el rapto de Proserpina es una cosa impresionantemente bella en cuanto a la técnica, pero es tanto que la piedra casi desaparece en todo eso y queda casi una imagen teatral. Pero bueno, esto ya lo charlamos en la clase pasada y mostramos, bueno, esto también ya lo dije, así que voy más rápido. Y llegamos a este punto que es donde yo quiero retomar la clase, que es cuando decíamos que el artista eh, pasa buena parte del tiempo dedicado al conocimiento de la materia artística, la materia propia remota, es decir, al óleo, a la acuarela, al basalto, al hierro, a la madera, en fin, y estudia justamente eso. Ahora, ¿qué significa que estudia? Bueno, quiere decir que tiene un conocimiento intelectual acerca de las propiedades de la materia, que trabaja, sí es cierto eso, pero además tiene mucho ejercicio práctico. Esto es, si fuera el dibujo, si fuera la pintura, mucha composición, mucho ensayo de combinación de colores, en fin, cuestiones que él va conociendo y conociendo y conociendo en la mezcla concreta del óleo, qué resultado da. No es lo mismo combinar colores de acuarela que de óleo, no es lo mismo tallar una lenga que tallar un roble, en fin, esto tiene sus diferencias. Ese estudio significa trato con esa materia, ¿no? Trato y conocimiento de esa materia. El artista bueno, el verdadero artista, conoce, decíamos, la materia propia remota, es decir, el óleo, la acuarela, etcétera. La materia remota común también la conoce, es decir, las armonizaciones de colores y demás. Pero puede ser que alguien se quede solo con esa materia remota común y sea capaz de armonizar colores. Pusimos el caso de Canva. Una inteligencia artificial puede hoy por hoy hacer una excelente combinación o armonización de colores. Está muy estudiado eso. Con lo cual, ustedes se meten a Canva, seguramente podrán sin duda lograr un afiche, un flyer o lo que fuera, donde los colores siempre van a funcionar. Por eso está muy estudiada esa proporción. Ese es un saber técnico. El que sabe arte sabe que este color se combina con este y demás. Por eso, en muchos casos, los artistas pueden quedar solamente en el plano de la técnica, ¿sí? Solamente en el plano de la técnica y en ese sentido tener un conocimiento de la materia remota común, que está todo bien, pero que bueno, no es lo mismo, ¿sí? Que el artista, verdadero artista, que va más allá hacia la materia propia remota. El que solo se quedara en la materia remota común podrá hacer buenas armonizaciones. Recuerden ustedes que ahí entraba la geometría, ¿no es cierto?, del color. Perdón, la geometría era uno de los casos importantes, la afinidad de los colores, la afinidad de temas. Pero el verdadero artista va más allá todavía. Tiene un trato particular, profundo y conocedor de la materia propia remota. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer el buen artista? Y aquí habíamos dejado nosotros. Bueno, el buen artista logra expresar lo inefable. Yo sé que esta expresión es un tanto contradictoria, porque la palabra inefable como tal significa lo indecible o lo impronunciable o lo irrepresentable. Con lo cual decir que representa lo irrepresentable, bueno, en principio sería una contradicción. ¿En qué sentido hay que pensar esto de lo inefable o irrepresentable? Bien, para todos nosotros, cada momento de la vida es un momento que pasa
sumergido muchas veces, habitualmente, en la cotidianeidad, es decir, en cuestiones que transitamos la calle, recorremos rostros con la mirada, advertimos gestos, pero todo queda opacado por la velocidad o por lo común de esos rostros, de esos momentos y demás. El artista lo que hace es, en medio de esa cotidianeidad, advierte, y esto acontece en los buenos artistas, no solo advierte algo único y original, sino que su obra puede poner o representar, volver a hacernos presente eso único que nosotros, por la velocidad y por la impericia o por la poca atención, no vemos en esa vida cotidiana. Un ejemplo inicial de esta inefabilidad es esto, un paseo en bote. Entonces, imagínense que es algo, bueno, para nosotros hoy día no es algo que nos parezca, nos parece medio exótico, ¿sí? Sobre todo si somos gente de montaña, los paseos en bote para nosotros son algo raro, sobre todo en un río. Pero supongamos, ¿sí?, que fuera la Francia de 1900, el Sena, el famoso río francés, es navegable, ¿sí?, en bote. Navegar en bote es una escena cotidiana para la época, ¿sí?, un paseo en bote. No más que eso, algo que parece absolutamente opacado por la cotidianidad. Ahora, que un artista tome eso, algo cotidiano, y nos lo ponga adelante en eso que tiene de único y irrepetible, de eso fantástico, que insisto, por la velocidad de nuestros ojos y de nuestra vida, no vemos, eso es lo que se llama inefabilidad. Es decir, salir de esa cotidianeidad, de esa repetición, de esa incapacidad de ver un poco más allá de lo rutinario y dar con algo maravilloso. Eso es lo que puede hacer el artista. Lo he traído muchas veces como ejemplo. Me pareció interesante esto porque es un paseo en bote, o sea, no tiene nada del otro mundo y sin embargo hay una belleza enorme en todo esto, ¿no? Yo no sé si alcanzan a ver los detalles, a veces, no sé, yo me preocupo de poner imágenes en alta resolución, pero no sé cómo se ven del otro lado, ¿no? Y después cuando veo las grabaciones me quiero matar, digamos, porque veo que no se ven muy bien, o no se escuchan muy bien. Escuchaba lo del Requiem, espantoso se escucha, bueno. En fin, en esta imagen, si pueden apreciar todos los reflejos de las cosas en el río, ¿sí?, del puente, de la casa, de las dos mujeres, del bote, del remo, como el remo diluye la imagen de la segunda persona, la que no está remando. En fin, eh, es un trabajo fantástico, ¿no? Pero realmente fantástico, de técnica, pero no es solamente una técnica, sino que está tomando, insisto, un momento cotidiano, como puede ser un paseo en bote, y presentarlo como algo súper original, súper novedoso. Bueno, esta es en principio la tarea del artista, de traernos eso inefable. Como segundo ejemplo se me ocurría pensar en Vivaldi, en música, ¿no es cierto?, en las 4 estaciones de Vivaldi. Todos los días, todos los años atravesamos las 4 estaciones. Para nosotros las 4 estaciones tienen ciertas características, ¿sí? Hay unas que nos gustan más, otras menos. Yo detesto el verano, pero para nosotros no es más que una especie de ciclo en el cual estamos inevitablemente sumergidos conforme al movimiento de cabeceo del planeta Tierra. No hay otra, no es más que eso. Que eso pase a ser representado en la música nos habla de eso único y irrepetible que el artista vio y que nos lo hace presente de modo musical. Allí hay algo original, hay algo inefable, en el sentido de que estaba allí, que no lo veíamos, y Vivaldi nos lo hace ver. Nos hace ver eso que permanece oculto a los ojos
rutinarios, ¿sí? Acelerados, de quien no ve o quien no sabe ver. Acá está la gran cuestión. Y se me ocurrió llevar esto, no sé si les parece bien, eh, al plano de la belleza femenina, ¿sí? A través de tres obras muy famosas, todas, por lo menos las dos primeras, que representan a la misma persona, o al menos al mismo mito, que es Venus, ¿sí? Venus o Afrodita, Venus en el idioma latino, para la teología latina, o Afrodita para la griega, es la diosa del amor, ¿sí? Hay muchas representaciones de Venus en el arte. Por supuesto que Venus es mujer, Venus como diosa del amor es la diosa que encanta al varón y lo seduce, ¿no es cierto? Tiene ese elemento seductor, pero en el mito, ¿sí? Ella nace de en fin, no sé si lo conocen, el mito de nacimiento de Venus. Bueno, después lo leen, ¿sí? De la unión del Padre Cielo con la Tierra, y en esa unión la Gea, en fin, vamos a decirlo elegantemente, corta los testículos del dios, ¿no es cierto? Y entonces, eh, en medio de la espuma que se genera por esa acción, es que aparece justamente Venus, ¿no? O sea, queda asociada fuertemente a lo venéreo y queda asociada también a la belleza. La cuestión es cuando el artista tiene que representar a una Venus, ¿sí? ¿Qué es lo que destacaría? Es decir, ¿qué aspecto de la belleza femenina destacaría? Y aquí está la cuestión. Yo les voy a proponer tres casos de Venus. El primero es la conocidísima obra de Botticelli, El nacimiento de Venus, ¿sí? En este nacimiento de Venus, Venus, como nace en el mar, ¿no es cierto?, es traída a la Tierra en medio de esta caparazón de ostra. Ella es impulsada por los vientos, que es Eolo, que está ahí soplando, junto a su esposa, y aparecen las horas que las van a vestir, porque ella llega desnuda. De todos modos, es una Venus sumamente pudorosa, ¿no es cierto?, dentro de todo, donde si ustedes observan el cuerpo, es un cuerpo más bien alargado, donde no hay una sensualidad, sino que lo que destaca de ese cuerpo es justamente el rostro. Ahora vamos a ver enseguida una ampliación del rostro de esta Venus de Botticelli. Se trata de una Venus de pie y por lo tanto vertical. Sí, profesor, nos dimos cuenta, claro, pero que esté vertical significa que todas las miradas terminan en el rostro de esta Venus. No terminan en sus partes femeninas. De hecho, una de las diosas, las horas, estas diosas, vienen a vestirla porque justamente la idea de pudor está acá presente. Y toda la belleza de esta mujer está en el rostro, en su mirada. Una mirada que habla de la racionalidad femenina. Una mirada que dice el modo de ser femenino racional y que no la reduce a la sensualidad, ¿no? Por eso, eh, insisto, todas las miradas están dirigidas al rostro. Ahora, en el caso, los artistas a partir del 1600 más o menos empezaron a pintar las Venus, en vez de pie, como la de Botticelli que estamos viendo, recostadas. Esto hizo que las Venus adquirieran en las pinturas un corte mucho más sensual cada vez que fueron representadas, ¿no? Y al aumentar esta sensualidad, lo que empezaron a hacer es a
parcializar a la mujer que se presentaba. Es decir, las miradas, perdón, claro, la mirada del contemplador empieza a desplazarse del rostro, que empieza a decir cada vez menos, hacia el cuerpo, que pasa a ser cada vez más explícito, ¿no? Pasemos de esta Venus de pie, esta Venus de Botticelli, a una de Tiziano, que es posterior. La Venus de Tiziano, como verán, ya está recostada, con lo cual esta Venus es mucho más sensual que la Venus de Botticelli. La mirada está más dirigida al cuerpo. De hecho, ella nos mira, pero su mirada no es la mirada de una persona con la cual yo puedo entrar en relación como varón, con una relación racional, sino que la mirada es una mirada que invita al deseo sexual. Es una mirada tramposa, perdón, quizás no sea la mejor palabra, una mirada que, corrijo, invita al deseo sexual. Me gustó mucho esta cita de Scruton, un autor inglés, especialista en estética, que él dice: todos estos rasgos magníficamente representados desde numerosos puntos de vista tienen siempre el mismo significado, que es el del apetito sexual. Los ojos siempre miran hacia algo, pero algo que carece de importancia. Es decir, no me está hablando esta Venus de la racionalidad femenina, me está hablando de la sensualidad femenina. La sensualidad puede formar parte de la feminidad, de hecho la forma, pero yo no podría agotar a la mujer en la pura sensualidad, como si eso fuera la mujer, que es lo que dice esta pintura, ¿no? Pero vayamos a un caso más avanzado todavía, porque acá hay sensualidad de una mujer que mira, ¿sí?, y despierta ese deseo. Pero, ¿qué pasa si vamos a este caso? ¿Sí? Esto es posterior, ¿sí? Y aquí fíjense que la mirada ya está dirigida a otra cosa, ¿sí?, directamente. El rostro de esta Venus rubia, así se llama, lo único que hace es ofrecer la corporalidad y nada más. Es decir, acá ni la mirada invita a mirar el rostro, aun cuando el rostro pueda ser pícaro o pueda ser sugerente. Aquí la mirada está perdida en otra cosa, es solo la corporalidad. Por eso Scruton dice en este caso: esta mujer ha adoptado una pose que no tiene apenas cabida en la vida cotidiana fuera del acto sexual, y llama la atención sobre sí misma, ya que la mujer tiene la mirada perdida en la distancia y no parece interesada en nada más. Ahora bien, yo les propongo que de estas tres mujeres nos quedemos solo con los rostros y solamente con ellos. Si yo les preguntara dónde aparece más plenamente la mujer, ¿ustedes qué me dirían? ¿Qué me responderían? Uh-huh. Hola, Francisco. Bien, claro, es que esta es la cuestión. La Venus de Botticelli, claro, lo que pasa es que, por eso yo repito esta pregunta: ¿dónde está más representada la mujer? Es decir, ¿dónde está un rostro que hable de la totalidad de la mujer? Ahí está la cuestión. No simplemente que aparezcan los contornos, sino que me diga eso único e irrepetible que es la mujer. Bueno, ahí está la cuestión. Es decir, la mirada de la Venus de Botticelli, que es la primera, es la mirada de una mujer absolutamente, digo, racional, pero a su vez, aparte que es bellísima la imagen, ¿no?,
pero además absolutamente serena. Pero es la serenidad que da, es la serenidad propia de un ser racional, y que vive esa racionalidad, y que está por encima de un deseo puramente sensible, ¿sí? Que forma parte de la vida humana, pero que no constituye el eje y el centro de la vida humana. La segunda pintura mira, ¿sí? Su mirada, no sé si lo notan, la diferencia, ¿sí? Es una mirada absolutamente sensual que invita, ¿sí? A la sexualidad, o que incita a la sexualidad. Por supuesto que es una mirada sensual de aquella época, ¿no? Sí, claro, claro, estamos de acuerdo, Cristian, pero eh, lo que pasa es que, bueno, claro, nosotros vivimos en una época donde la pornografía es tan abundante y tan espantosamente manifiesta que quizás estas imágenes no nos parezcan tan sensuales. Este, claro, exactamente, Pablo. Eh, la segunda, hay una visión de la mujer, porque el artista termina representando una mujer, pero claro, está representando una dimensión de la mujer. Y no es la dimensión que agota y dice lo que la mujer es. ¿Me entienden? La tercera, ya en la mirada no importa, o sea, allí se trata de una persona que dice, use, no hay problema, ¿me entienden? Es decir, no solo hay una reducción a la sensualidad de la mujer, hay una reducción al uso corporal de la mujer, ¿no? Y esa mirada dice eso, ¿no? Nada, mira a la nada, su mirada está perdida. Con lo cual, y aquí quería llegar, ¿dónde estaría la inefabilidad? Es decir, ¿dónde un artista captó eso inefable de la cotidianidad aplicado a la belleza femenina? Y claro, es muy posible que sea Botticelli el que más lo ha logrado. Los otros, perdón, profesor, no han logrado captar algo. Sí, ¿no? Si estamos diciendo que sí. Pero si yo quisiera entrar en relación con una mujer de estas tres, yo trataría de entrar en relación con la de Botticelli. ¿Por qué? Porque es más interesante. ¿Por qué es más interesante? Porque allí hay un otro valioso con el cual yo podría entrar en relación con ese otro valioso y hablar, ¿sí? Y en ese sentido conocer una razón que podría enamorarme y podría quererla. Las otras dos se me presentan como un ser racional con el cual pudiera entrar en relación. Está reducido eso. Mis posibilidades de relación son de otro tipo, digamos. No son con toda la mujer, sino con una dimensión de la mujer. Por este lado, entonces, Botticelli ha logrado captar eso único e inefable, ¿sí? De la belleza femenina, que no se centra en el cuerpo, sino que se desplaza al rostro. Las otras Venus van desplazándose al rostro, desde la posición misma, que es vertical, y en las otras dos horizontal, o sea, que ya digamos hablan de una invitación al acto sexual. Además de eso, la primera, la de Botticelli, está haciendo que todo el cuerpo termine en el rostro. Las otras dos imágenes, una menos y otra más, desplazan la mirada de la cabeza, perdón, del rostro hacia el cuerpo. Bueno, en ese sentido, entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es aquello que hace lo inefable? Bueno, toma como único y original y dice a la mujer como único y original mucho mejor en Botticelli que en los otros casos. Perdón, profesor, entonces no hay belleza en las otras pinturas. No, no digo que no haya belleza, lo que pasa es que hay una comunicación de una reducción de la mujer. Quien pensara que la mujer es la Venus 2 o la 3 y está pensando en una fracción, no está dándose con el todo, no está llegando a lo inefable. Esto podría pasar con la primera, con la cual yo sí podría conversar, ¿no? Que es mucho más interesante. Bien, espero que esto más o menos los ubique. A mí me pareció interesante, no sé. En atención justamente a esta materia propia remota, el artista debe conocerla para lograr decir lo inefable, ¿no? Y eso inefable
a veces parece lo cotidiano, como esta otra pintura que les propongo allí, ¿sí? Es un camino hacia un pueblo, nada más que eso, ¿no? Pero tiene su particular belleza, ¿no? Y esto lo logra cuando el artista conoce justamente a esa materia propia remota. Como decía antes, esto se logra justamente por ese trato habitual del taller, de estudio, ¿no? Lo que dice el autor que estamos siguiendo. Eh, las combinaciones de colores, las relaciones de tonos, en fin, todo eso va gravitando, es decir, va generando un peso en el artista hacia ciertas combinaciones y demás. Bueno, con esto terminamos la clase de la clase pasada que habíamos dejado a medio camino. En ella vimos básicamente lo que es la materia propia remota, ¿sí? Hemos hablado de esta unidad que el artista debe tener con esa materia propia remota. Recuerdo, o es la acuarela, o es el óleo, o es el roble, o es el hierro, ¿sí? Y cómo esta misma materia puede ser fuente de inspiración en cuanto que ella también abre, revela ideas. Bueno, hasta aquí lo que habíamos visto en la clase pasada, perdón, habíamos dejado cortado la clase pasada y ahora corresponde que avancemos sobre, si es que PowerPoint me lo permite, vamos a guardar, sobre la clase de hoy día, que es el último paso antes de concluir todos los contenidos de la materia. Bien, ahí estimo que están viendo eso. Ok. Bueno, lo que vamos a ver entonces en esta clase es la cuarta contracción, la última que nos faltaba para llegar a al final de la obra o la realización de la obra. Recuerden que lo que hemos hecho es ir contrayendo la materia. ¿Qué quiere decir contrayendo? Achicando, no. Esto que era una materia, que era todo el universo, ¿sí? Que disponía o disparaba la inspiración, ha ido justamente aproximándose, llegándose a la realización. Hemos pasado de una materia muy extensa a esta materia concreta. Bueno, esta cuarta contracción es ya no, como vimos antes, el universo todo, ni tampoco la materia remota común, ni la propia, es decir, ni el color o el sonido, ni tampoco en la remota propia, el sonido del violín, el sonido del timbal o el color del óleo, sino que ahora entramos en la propia próxima, que es aquella materia concreta con la cual el artista entra en relación directa, es decir, no el óleo, este óleo, no la acuarela y sus propiedades, sino esta acuarela que tengo delante con la cual estoy llevando adelante la obra. Bueno, esta cuarto momento es el momento más importante, que es donde se concreta propiamente la obra artística. ¿Qué ha implicado o qué implica entonces este cuarto momento? Bueno, por una parte nosotros ya teníamos la intuición, ¿no es cierto? Esto, o inspiración, de la cual hablamos bastante en las otras clases. Esa intuición o inspiración, recuerden que es esas sucesivas intuiciones que se dan en el artista, concretas, que van generando esta por acumulación una serie de conocimientos que en algún momento decantan en la necesidad de, no de conocer, sino de plasmar esta, esta intuición que se ha alcanzado. Una vez que eso está, eso ya lo vimos, ¿sí? Empieza todo un trabajo en la sensibilidad interna, esto es, cómo esa intuición va a ir bajando al concreto de la obra.
dijimos que implicaba el conocimiento de la mejor materia y que por afinidades, ¿no es cierto? Esta intuición es más afín a una representación musical o pictográfica o poética. Pero hay un trabajo de imaginación que va bajando a lo concreto eh, el- la intuición. Hay una sensibilidad motora, ¿en qué sentido? Y que esto supone, si se trata de la pintura, mover las manos para así representar. O si se trata de la música, ¿no es cierto? Primero mover las manos para escribir la partitura y después para ejecutar la obra, sea en un violín, sea en un timbal, como decía. Es decir, siempre hay sensibilidad motora, hay movimiento, ¿sí?, de la sensibilidad. Lo cual trae una serie de acciones externas. Esas acciones externas son el movimiento del arco, el movimiento de la mano con el pincel, la escritura misma, que tienen que ver entonces esas acciones externas con, o mejor aún, recaen sobre la materia propia próxima, es decir, esta materia. Ya no es el artista en abstracto que opera sobre la madera, el tallador que opera sobre la madera, sino es este tallador que opera sobre esta madera concreta. No es, insisto, el roble acá, sino que es este roble singular que tengo, es esta tabla que tengo, que corté de este árbol. Bueno, eso es lo que se llama materia propia próxima. Cuando se opera de esta manera, el resultado final es la obra de arte. Ahora bien, todo ese proceso interno entre la intuición y la obra de arte misma está guiado, o debería estar guiado, por un hábito que logre que todo ese proceso salga bien. En muchísimas operaciones externas nosotros tenemos hábitos que garantizan que la obra final salga bien. Pongo un ejemplo sonso, lavarse los dientes, ¿sí? Ahí hay una sensibilidad interna porque no vemos adentro de la boca cómo se está moviendo el cepillo, así que hay una sensibilidad interna, una imaginación que reproduce imaginativamente cómo vamos a mover el cepillo dentro de los dientes. Hay una sensibilidad motora, sentimos que hay movimiento, hacemos acciones externas y esto recae sobre cierta materia próxima que es mi boca y el cepillo de dientes junto con la pasta de dientes. Y esto termina en una obra. En este caso no es una obra de arte, sino que es la limpieza. ¿Nos lavamos bien los dientes o nos lavamos mal? ¿Sí? Bueno, y esto lo hacemos de modo habitual. ¿Qué significa eso? Que tenemos una disposición interna por la cual cuando vamos a hacer esa operación la hacemos siempre de la misma manera. Siempre bien o siempre mal. Esa disposición, digo disposición porque es algo que adquirimos por el ejercicio. Nadie nace sabiéndose lavar los dientes. Es una operación que por repeticiones generamos esta disposición. Cuando esa disposición es buena, es decir, cuando lavamos bien los dientes, se llama virtud. Es un hábito bueno. Cuando lo hacemos mal, ¿sí?, aparece lo que se llama un vicio, que es un hábito malo. Pues bien, en este caso, en el caso del arte, existe una virtud del arte. Esa virtud del arte, Aristóteles la va a llamar, bueno, perdón que se me adelantó, la va a llamar con un nombre griego, techne. La techne es lo que pasó al latín, esto es griego, pasó al latín como ars. Y de ahí apareció la palabra arte. Para nosotros la palabra arte está muy, muy restringida respecto de lo que pensaba Aristóteles. Para nosotros arte son las bellas artes, no cualquier cosa. Para Aristóteles, como hemos visto, ustedes recordarán, arte es bastante más que la mera obra de arte, sino que tiene que ver con, por ejemplo, un ingeniero, ¿sí?, un constructor de un puente, sería para él también un artista, un agricultor, ¿sí?, sería un artista, es decir, aquel que realiza una obra externa bien hecha.
En este caso, no es solamente la obra externa, sino que es la disposición para llegar a una buena obra de arte, ¿sí? Es decir, que esté bien hecha. Esto lo sabemos todos, ¿no es cierto? Cuando por ahí decimos, bueno, voy a hacer un dibujito, se te ocurre hacer un dibujito y te sale una porquería. En ese caso hay una intuición, el dibujito, una sensibilidad interna, una imaginación, donde la imaginación parece ser fantástica, la imagen que tuvimos en la cabeza, una sensibilidad motora, que ahí empiezan a existir problemas, porque vemos que nuestras manos al moverse no parecen manos, sino que parecen tentáculos. Después acciones externas, que son inconexas o que no logran el efecto que la imagen que en la imagen está muy bien y en las manos es catastrófico, sobre una materia propia próxima que, claro, como no la conocemos, se nos aparece bastante hostil. ¿Mm? Quizás han tocado algún instrumento alguna vez, cuando lo han tocado por primera vez, dicen cómo es que los verdaderos artistas le sacan música a esta cosa, ¿no? Porque yo le saco ruidos y quejas nada más, pero el artista lo toma y suena bellísimo. Bueno, desconocemos la materia propia próxima y entonces, lejos de salir una buena obra de arte, sale una porquería. Esto es porque no tenemos justamente todo este proceso que se llama virtud del arte. No lo tenemos. Y por eso, lejos de hacer una buena obra de arte, nos sale una cosa espantosa. De allí que el artista, cuando es un verdadero artista, lo que tiene es esta extraña virtud a la cual vamos a referirnos enseguida, que se llama virtud del arte o techne. Es en esos instantes, cuando se concreta la obra, cuando el artista se entrega a esa materia propia próxima, que lo hace desde una serie de hábitos que ya tiene, de disposiciones. Esas disposiciones que en el buen artista son fantásticas, es decir, son las adecuadas. Es la mejor forma que él ha encontrado de tratar el roble, no cualquier roble, sino este roble. Es la mejor forma que esa persona tiene como disposición para tratar el violín, para tratar el cello. A mí que me gusta ver cómo hacen los chelistas, cómo logran sacarle los sonidos que le sacan. Me gusta ver los videos cuando explican y demás. Y claro, se nota que tienen una virtualidad para sacarle unos vibratos, por ejemplo el vibrato, que es tan difícil de hacer tanto en el violín cuanto en el cello o en el contrabajo o en la viola. El movimiento particular de los dedos para lograr ese vibrato, que no quede un sonido plano, sino que quede oscilando. Bueno, eso es techne. Eso es una disposición habitual que está en las manos del artista. Ese momento entonces, la ejecución de la obra musical, la construcción de la pieza de madera, la pintura, ahí intervienen esa intuición más todo este proceso sensible, pero todo eso tiene que estar ordenado. Y ese orden, ¿sí?, racional en la ejecución de la obra artística, cuando hablamos de ese orden poseído de modo habitual, ahí hablamos de virtud del arte. Veamos un poco más esto porque es por demás importante entenderlo. Aristóteles en la Ética Nicomaquea caracteriza a la virtud del arte como como que ella se ocupa del llegar a ser o sea, tiene que ver con el llegar a ser y con el idear y considerar cómo puede producirse o llegar a ser algo de lo que es susceptible tanto de ser como de no ser, y cuyo principio está en el que lo produce y no en lo producido. Cuando uno lee esta definición de techne, ¿sí?, queda un tanto perplejo porque no entiende a qué se refiere Aristóteles, pero esta definición es sumamente jugosa y la vamos a ir desglosando de a poco. Tomo entonces primero tomo de esta definición la primera frase. Todo arte, o sea, la techne, versa sobre el llegar a ser. Los griegos tenían un verbo para decir llegar a ser, el verbo gignomai, que es un verbo medio, pero quiere decir, si algo llega a ser, si algo resulta, es porque justamente aún no lo es
y luego deviene. A ver, ¿qué quiere decir con esto, profesor? Que la obra de arte, ¿sí?, no resulta, como puede ser el caso, y hemos visto tantas veces en las clases anteriores, de una fisis, es decir, de una naturaleza. Yo planto una semilla de pasto y a la semana, si riego bien y no hay un viento sonda terrible, tengo pasto. Ahí llegó a ser. ¿A qué se debe ese llegar a ser del pasto? Bueno, a que el pasto por naturaleza tiende a brotar, es su naturaleza. Las obras de arte no se realizan por naturaleza. Es decir, yo no planto, ¿no es cierto?, un pincel y a la semana tengo un árbol lleno de obras de arte. No, ni en 1000 años. ¿Por qué? Porque esto no acontece por naturaleza. Por lo tanto, si el arte llega a ser, es decir, no es y va a llegar a ser, es por la actividad humana que hace que algo que podía llegar a ser, llegue a ser. Lo que no es aún, podía llegar a ser y resulta, deviene. Podía llegar a ser una escultura y por la acción humana, por el arte justamente, llega a ser una escultura. Primer punto, entonces, la técnica tiene que ver con lo que aún no es, pero va a llegar a ser por acción humana. Ahora, si va a llegar a ser, eso supone que, como no es algo natural, antes hubo un idear, es decir, forma parte de la virtud del arte esto que llamamos antes intuición. Este idear es justamente la intuición, o si ustedes quieren, la inspiración. Esa inspiración encontró una idea interesante, única, inefable, que ahora va a ser puesta en una pintura, en una poesía, en una música. Se trata, si es un idear, de una actividad de tipo intelectual, no es una actividad inicialmente de tipo manual o casual o fruto de la casualidad, como quien se le cayera, ¿no es cierto?, un maple de huevos y dijera, wow, acá en el piso quedaron todos los huevos reventados junto con la caja, el maple, ¿no es cierto? Y ahí entonces tengo una obra de arte. No, bueno, eso es fruto de la casualidad. La virtud del arte no es casualidad, es ideación. Es decir, hay una ordenación intelectual, hay una intuición inicial y una ordenación intelectual de justamente cómo puede producirse. Esta idea, esta intuición, esta inspiración, yo tengo que ver cómo puedo producirla. Por eso se trata de una idea que no está ordenada a la contemplación, como puede ser el caso de la filosofía, sino que es una idea que está ordenada a la producción externa. Es decir, es una idea que busca su realización en la exterioridad. La actividad intelectual que está en la virtud del arte no mira a una actividad intelectual contemplativa, sino que mira a una actividad intelectual productiva. Cómo esa intuición va a bajar a esta obra concreta que voy a hacer. Esta obra concreta es algo necesario. Bueno, acá es donde Aristóteles dice, justamente se trata de cosas contingentes, es decir, no necesarias. Es decir, que pueden ser o no ser. ¿Cómo puedo yo representar la piedad? ¿Tengo una sola forma? Y no, tengo varias. ¿Cómo puedo representar la injusticia? Hay muchísimas formas. Puede ser o no ser esa representación. No se trata de algo necesario, sino algo contingente. Podría ser de una forma, podría ser de otra. Y por último, dice, cuyo principio está en el que lo produce y no en lo producido. Claro, en el que lo produce y no en lo producido. ¿Por qué? Y porque no es que los cuadros se produzcan naturalmente. El principio de la Venus de Milo no está en la piedra, aunque sin la piedra no tendría la Venus de Milo. Pero esa piedra por sí misma, ella, no es principio de cambio para deshacerse de los pedazos que le sobran y terminar siendo la Venus de Milo. De ninguna manera acontece eso. La acción, perdón, la virtud del arte que termina llevando esa idea
a la producción de la obra, que es una obra contingente, no está en la obra, perdón, no está en la piedra, en la materia, sino que está en el que lo produce. Por eso dice, está en el que lo produce y no lo producido. A ver, si tuviéramos que sintetizar, la tecne como tal es una virtud, es decir, es un hábito bueno. ¿Qué es lo que logra este hábito bueno? Que justamente las intuiciones, las inspiraciones o la inspiración que tiene el artista, ¿sí?, sobre algo que tiene que llegar a producirse, llegar a ser como fruto de la actividad humana externa, esa actividad humana termine bien, llegue a término, logre tomar esa imagen que está en el artista y baje a una real obra externa que diga lo que estaba en la imagen. Los artistas logran que la producción externa, este hacer, los latinos llamaban facere, los griegos hablaban de poiesis, esa producción externa sea conforme a lo que se ideó. Justamente nosotros no logramos eso porque al no tener esta virtud del arte, este hábito bueno que perfecciona justamente el producir, lo que terminamos haciendo es tener alguna posible intuición o inspiración, hay una ideación, pero de ahí para adelante no hay una forma de producirlo, no hay una disposición para la producción. Bien, y eso que el artista hace, eso que el artista produce, eso que se llama la obra de arte, lo producido no es algo natural, es algo artificial, es producido por el artista. Por eso dice Aristóteles, ¿dónde está la virtud del arte? Y está en el que lo produce, no en lo producido. Porque en el que lo produce está esa disposición a producir algo que no está en la naturaleza, no está en la física. Veámoslo de otra forma. Si tuviera que sintetizarlo más todavía, se trata, tendría que decir, de una disposición habitual hacia la ideación, pero la ideación que busca la producción de algo externo al hombre. No estoy buscando acá conocer, estoy buscando producir. Supuesto que se da esa inspiración en el caso del artista busca la producción de algo externo al hombre. ¿Qué palabra usaban los griegos para decir producción externa al hombre? Bueno, ellos usaban una palabra muy técnica que es la de poiesis. Poiesis quiere decir eso, una acción que empieza en el hombre y termina en la obra externa. Empieza en el hombre y termina en la obra. Esta obra es una obra, insisto, externa. El cuadro, la música, la pintura, lo que fuera. Si empieza en el hombre, tiene un elemento racional. Por eso la obra externa va a tener un elemento racional. Y Aristóteles y los griegos utilizaban la palabra poiesis para distinguirla de otro tipo de acciones que son las praxis. Porque las praxis, como tal, son acciones, pero que no empiezan, perdón, que empiezan en el hombre y terminan en él. ¿Cómo empiezan en el hombre y terminan? Claro, mire, por ejemplo, la envidia. ¿Sí? La envidia como tal es algo que usted experimenta frente al bien, es una tristeza por el bien del otro. En vez de alegrarse por el bien de otra persona, usted se entristece por el bien de esa otra persona. Eso se llama envidia. Ahora, ¿a quién afecta la envidia? Y a usted le afecta la envidia. Empieza en mí y termina en mí. Y justamente este tipo de acciones, las praxis, son acciones que me pueden hacer bueno o malo. Porque decir que soy envidioso es algo que me arruina. Y decir, por ejemplo, que soy justo es algo que me dignifica, me hace bueno. Pero perdone, profesor, ¿la justicia no termina en algo externo? Sí, es cierto que termina en algo externo, pero supone una praxis anterior. Es decir, supone una actividad interior por la cual yo digo, bueno, lo adecuado, lo conveniente para este caso es esto y no lo otro. El hombre bueno acierta, atina, y entonces determina lo adecuado para esta situación. Y eso lo hace bueno, porque puede ser que usted, no sé,
determine que es bueno pagarle a una persona tanto dinero, ¿no es cierto? Y cuando le va a pagar, esa persona fallece. Bueno, no va a poder concretar el pago. Sin embargo, la acción buena ya está hecha. ¿Por qué? Porque usted determinó lo justo y lo iba a hacer. Las praxis hacen bueno y malo al hombre. Las poiesis hacen buena o mala la obra externa. Por eso yo puedo tener un artista que sea muy bueno y una pésima persona, ¿me entienden? Porque puede hacer obras bellísimas, porque tiene la virtud del arte trabaja sobre las poiesis, con lo cual el artista puede producir obras bellas, ¿m? Pero no necesariamente hace buenas praxis. Puede ser un mal hombre o un hombre malo. Por eso las praxis se miden en bien y mal, mientras que las poiesis se miden propiamente en belleza y fealdad. La virtud del arte como tal tiene que ver con toda esta adecuada producción poética, es decir, la producción de la obra externa, poiesis, cuyo signo de que está bien realizada es la belleza y cuyo signo de que está mal realizada es la fealdad. Quien tiene la disposición, la habitualidad del arte, es decir, tiene la virtud del arte, esa persona, a partir de una intuición, llega a una obra externa adecuada, es decir, bella. Quien no la tiene, llega a algo feo. Y si llega a algo bello, es por casualidad. Por el contrario, las praxis no tienen que ver con la acción externa, sino con las acciones internas. Todo ese discurso interno. No, tendría que estudiar. ¿Cuánto voy a estudiar? No, voy a estudiar 1 hora, 2 horas, después corto un poco y así. Bueno, prudencia. Muy bien. Sí. No, son 40 carillas, yo me pongo en 1 horita, las leo todas y imprudencia. Esto me hace malo, me genera la disposición a la, a la, a la pereza o me genera la disposición a la imprudencia, me va marcando internamente, me va haciendo cada vez peor internamente. Bien, esto me interesaba aclararlo porque la virtud del arte como tal se da en la obra externa, es interior al hombre, pero su fruto es externo, mientras que las praxis, donde se dan ya no la virtud del arte, sino las virtudes éticas, como la justicia, la fortaleza y la templanza, están en el hombre, ¿no? Son íncitas a él. Muy bien, si tuviéramos que dar una última caracterización, que también trae Aristóteles, podríamos decir que la virtud del arte, ¿sí?, junto con él, es, pues, como queda dicho, una disposición productiva. Ahí productiva es poética, ¿no?, acompañada de razón verdadera. Es decir, de vuelta, que todo ese proceso interno de ideación ordenada a la producción, ¿sí?, sea verdadero, sea correcto, sea el adecuado. Ahora, por el contrario, la falta de arte es una disposición productiva acompañada de razón falsa, relativa a lo que puede ser de otra manera. Y lo que puede ser de otra manera ya lo habíamos dicho varias veces. ¿Se entiende entonces? El arte como tal es un hábito. Aristóteles habla de ese arte como técnica, que es ese hábito por el cual hay una adecuada disposición para la producción externa, y cuando esa virtud no está, entonces aparece una indisposición para la producción externa, ¿no? Bien, hagamos un pequeñísimo microscópico resumen antes de seguir adelante. La virtud del arte entonces se ocupa de idear el proceder, es decir, supone la intuición, porque la virtud del arte no tiene que ver con la intuición, sino con la ideación, es decir, la guía racional de los pasos a seguir, de los movimientos, de cómo tengo que hacer para alcanzar eso, cómo tengo que lograr que un acorde diga la fuerza de una tormenta o la tristeza de un atardecer. Bueno, ahí hay una ideación racional, una combinación de sonidos racionales, perdón, racionalmente combinados para lograr o expresar o decir eso. La virtud del arte tiene que ver con la producción, poiesis, de algo.
¿sí? Y es aquí cuando va a producir algo, es cuando entra en contacto justamente con la materia propia próxima, que es con la que trata directamente la virtud del arte. Se ocupa de lo que no es natural, en el sentido de que su fin no es natural, aunque no sea antinatural. ¿Por qué dice que no es antinatural? Y porque si bien las pinturas no se producen, o las esculturas no se producen espontáneamente como si se producen los frutos en un árbol, en un frutal, no obstante, esa producción, ¿sí?, supone siempre una materia, y esa materia es natural. ¿Cómo? Y si siempre hay algo real de fondo. Siempre hay una madera de algo para hacer la estatua, una piedra de algo para hacer la estatua, un óleo que se hace con pigmentos más ciertas sustancias de algo real para hacer la pintura, en fin. Con lo cual no es antinatural, no hay una violencia a la naturaleza. De hecho, Aristóteles dice que imita a la naturaleza. Por eso digo, no es antinatural. Pero claro, no es natural. No procede al modo en que la naturaleza procede. Y siempre se ocupa de algo contingente, es decir, algo que puede ser o no ser. No es necesaria la producción de la obra de arte, justamente es libre, por eso las artes tienen este otro carácter libre. La virtud del arte entonces tiene todos estos elementos, pero siempre está regida por esa razón verdadera, ese logos aletheus, es decir, eso quiere decir razón verdadera, ¿no? Que está guiando todo el proceso productivo, está marcando el desarrollo de esa poiesis, ¿no? Bien, este momento que es cuando el artista que tiene la virtud del arte entra en relación con esta materia concreta, lo que termina haciendo es unificar todo el proceso, más todos sus conocimientos, más todos sus hábitos en esta materia. Decanta hacia esta materia como última concreción, ¿no? Es donde se logra la máxima unidad. Propio del artista es esto, ¿no? Del verdadero artista, poder unificar lo que parece disperso. No sé si han tenido la experiencia de pintar o de... Pintar es bastante interesante, porque uno se enfrenta a una paleta de colores, se enfrenta a un montón de óleos o de acuarelas, y a partir de ellas tiene que desarrollar justamente las posibilidades sobre un lienzo, sobre un papel, y al intentar hacerlas se encuentra con un montón de partes, es decir, colores, pinceles. Pero bueno, el verdadero artista logra, a partir de todo eso, una pintura. Ahí está el poder unificante de algo que parece, al menos en la paleta, múltiple y disperso. El artista lo logra, ¿no? Estos cuervos sobre el campo de trigo que tanto me gustan de Van Gogh, tienen un montón de trazos, ¿no? En negro, en azul, en blanco, en verde, en marrón, en amarillo. Todo eso está allí presente, pero no se ve como partes eh, solapadas o partes unas próximas a otras, sino como un todo unificado. Muy bien, hasta aquí ese punto, digamos, de la eh, contracción final que se opera en la materia por parte del artista. Bueno, llega entonces el momento de cierre de esta tercera unidad. Recordemos cuál era la línea que estábamos tratando de seguir, que era la de la criteriología del arte. Es decir, cuando estamos hablando de criterio, estamos buscando algo que testifique, que nos permita advertir que esto es una obra de arte o no lo es, ¿sí? Que esto es que esto es bello o que no lo es. Y allí nos habíamos preguntado, bueno, ¿realmente el hombre puede hacer belleza o no puede hacer belleza? ¿Sí? Puede, cuando hace una obra de arte, cómo es que se desarrolla, cómo es el proceso natural en el desarrollo de una obra de arte. Bueno, esto nos llevó a transitar, a partir de esas preguntas,
toda la actividad, todo el proceso artístico. Es decir, por un lado vimos, ¿se acuerdan ustedes? La psicología del artista, esta psicología del artista entendida como su sensibilidad, el proceso de la intuición, lo que es una intuición intelectual tan particular como la que se da en el caso del arte, de quien produce arte, la necesidad de la producción externa, ¿no es cierto? Bien, después nos preguntamos si, observado ese aspecto que era el de la psicología del artista, luego dijimos, bueno, si hay inspiración, ¿de dónde la saca? Bueno, esto nos llevó a ver al universo como materia remota, universal, ¿m? Es decir, como aquellos lugares donde se ofrecen no solo posibilidades de inspiración, sino además también materias que pueden ser desarrolladas. Y después seguimos avanzando, ¿no es cierto?, en el proceso de concreción hacia la materia remota, perdón, la materia propia próxima, que es la que acabamos de ver. Todo esto nos permite llegar al final de estas clases y de esta unidad haciendo algunas conclusiones que hoy voy a desarrollar y que probablemente la semana que viene termine. Y estas conclusiones son las siguientes. En primer lugar, que el artista no produce las esencias ni las infunde en una materia totalmente vacante de formas. ¿Sí? A ver, no hay en el artista una producción de esencia alguna, ¿sí? De ninguna manera. No se trata de que él fabrica una esencia, es decir, una cosa que no existía. Bueno, profesor, hemos visto cada cosa que no existe representada por los artistas. Sí, sí, es cierto. Pero esas cosas que no existen, las hemos visto siempre compuestas de cosas que sí existen, inevitablemente. Lo que sea, ¿eh? Lo que sea. Ya el mismo hecho de utilizar un color, ya el color existe, aun cuando la forma representada no sea una forma existente, ¿no? Usted puede representar mi pequeño pony y decir los mis pequeños ponies no existen, pero bueno, es cierto que existe el color, es cierto que existen los ponies, es cierto que existen los caballos, es cierto que existen los arcoíris, en fin, un montón de cosas, ¿no? Es decir, siempre el artista supone una serie de esencias, no las crea, sino que en todo caso las combina. Y a su vez opera siempre sobre una materia que tiene una esencia. ¿Y esto qué significa? Que esa materia no es absolutamente plástica, no es totalmente dócil a la mano del artista, sino que tiene su dignidad. Y el artista tiene dos posibilidades acá. O bien pelearse con esa materia, o bien conocerla y llevarla a término. Puede discutir con esa materia, que es lo que me pasa a mí, o bien puede hacerla hablar. Vimos en la clase pasada la escultura del beso de Eros y Psique. Bueno, esa escultura hace hablar a la piedra y supone la naturaleza de la piedra, no la trata con indignidad, sino que la dignifica y la lleva a su máxima posibilidad de desarrollo, con lo cual se trata de una materia que es respetada en su naturaleza. Muy bien, vamos al segundo punto. Como decía recién, no se trata de materias completamente informes, es decir, materias que carezcan de alguna forma entendida como principio estructurante. Es decir, no es una materia que no tenga no se trata de materias que no tienen ninguna determinación. Al contrario, tienen determinaciones importantes. Hay una serie de cualidades y exigencias propias. No es lo mismo trabajar el hierro, donde el trabajo implica, o la fundición, por ejemplo, o el que el hierro se ha llevado a altas temperaturas y allí se ha forjado, y la forja implica golpes. Pero eso es por la naturaleza misma del hierro, no puedo hacer eso con la madera, no puedo hacer eso con la acuarela. Es decir, entra el artista en contacto con una materia que tiene que conocer. Y esa materia que va conociendo le abre justamente límites y posibilidades. Esto es, el hierro tiene ciertas posibilidades que no tiene la música, y la música tiene ciertas posibilidades que no tiene el hierro. Por eso son ciertas posibilidades las que tiene cada materia. Y a su vez ciertos límites. Es decir, yo puedo con el violín hacer, tengo ciertas posibilidades de sonido, pero hay otras que no, que le quedan mal al violín. Por eso existe la viola, por ejemplo, o existe el cello, o existe el contrabajo. Son notas tan bajas que en el violín quedan mal. Y necesito un instrumento más grande, con una cuerda más extensa, con una tensión distinta.
Por eso esa materia pone límites y posibilidades al desarrollo de la materia artística. Bueno, me quedan por explicar varios puntos. Yo les propongo que por lo pronto dejemos acá y retomemos la semana que viene en este lugar. No sé si hay alguna pregunta y si no, dejamos acá. No se me vayan, tengo que tomar lista. ¿No? Bueno. Bueno, ok, listo entonces. Nos veremos la semana que viene para la última clase. Gracias por la atención y bueno, estaremos viéndonos prontamente. Hasta luego, buenas noches.